Hola amigos de YouTube, mi nombre es Beto Ragazzini de Hardtech. El día de hoy voy a hacer un video que no iba a hacer, pero sinceramente después de ver muchas consultas o cómo se está hablando esto de el tema de los voltajes de los Ryzen, voy a hacerlo. Pero en realidad este video es para la gente que lo quiera hacer porque está obsesionada con los voltajes. Porque en realidad no hace falta tocar los voltajes. En realidad AMD ya salió a hablar acerca de los voltajes y dijo que es totalmente normal y bla bla bla. Así que no haría falta que ustedes lo toquen. Esto es para aquellas personas que dicen, no, yo no quiero ver el voltaje alto en mi procesador, no quiero ver esas temperaturas medias locas que muestra el Ryzen Master y prefiero relajar un poco los voltajes y bueno, obviamente con ello relajar las frecuencias, porque cuando uno toca el voltaje lamentablemente también tiene que relajar las frecuencias. Antes que nada, antes de empezar a hablar de voltaje y todo eso, tienen que estar seguros de que la BIOS y de que todos los valores de configuración en su BIOS con respecto a lo que es el procesador estén en default, estén de fábrica, ¿sí? Si no saben cómo hacerlo, mi recomendación es que no hagan nada, ¿sí? Que no hagan nada porque tienen que tener cierto conocimiento para hacer esto. Si no tienen un mínimo conocimiento acerca de los procesadores, de voltaje y de frecuencias, mi recomendación es no toquen nada, déjenlo como viene de fábrica, que no van a tener ningún problema. Y de última, si llegaran en un futuro a tener un problema, obviamente al no haber tocado nada, ustedes tendrían la garantía para poder reclamarle al fabricante, que en este caso obviamente sería AMD. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de algo muy importante que es la frecuencia base del procesador y la frecuencia turbo del procesador, la boost clock, ¿sí? Que se ha hablado muchísimo, se ha hablado muchísimo porque es como que AMD se ha hartado de cagar a toda la gente con respecto a lo que son estas dos frecuencias, porque cuando ellos lanzaron las publicidades acerca de sus procesadores, dijeron, sí, con una frecuencia de boost clock de 4.6 GHz, uy, uno pensaba, la puta madre, 4.6, va a ser un cañazo ese procesador. Pero la realidad nos muestra que en realidad esa frecuencia máxima o esa frecuencia turbo es una frecuencia que va a alcanzar el procesador en periodos extremadamente cortos, ¿sí? Y que va a ser a un solo núcleo. O sea, en ese momento en el que todos los núcleos están totalmente al pedo, no están haciendo nada, y un solo núcleo tiene que hacer una pequeña tarea, se pone a 4.6. Si nos vamos a la página del fabricante, que es AMD obviamente, el 3900X, que es el procesador que voy a usar para hacer las pruebas, para hacer el video, tiene una frecuencia de máxima, boost clock, de 4.6. Si leemos lo que dice AMD, dice, el aumento máximo en los procesadores AMD Ryzen corresponde a la frecuencia máxima que un solo núcleo del procesador puede alcanzar cuando ejecute una carga de trabajo de un solo proceso a ráfagas. O sea, ya ahí, ya ahí nos dijeron, bueno muchachos, este número no lo van a ver en su puta vida. Es tan corto el periodo en el que el procesador va a estar a 4.6 que no hay forma de que nosotros lo veamos, por ejemplo, en el Ryzen Master, ¿sí? La única herramienta que yo he conseguido que vea esa frecuencia, ahora no la vamos a ver porque evidentemente yo estoy grabando en la pantalla de esta computadora a 4K, a 30 FPS, así que evidentemente todos los núcleos están haciendo algo. Entonces esa frecuencia turbo de 4.6 no hay forma de que llegue un solo núcleo a eso, porque están todos trabajando al mismo tiempo ahora. Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, en el HW Info, que es la aplicación que yo he usado para registrar estos cambios de frecuencias, hasta ahora ha llegado a 4.5. Si yo cierro lo que sería la aplicación para grabar la pantalla, el OBS, cierro todos los programitas, la dejo prácticamente sin ningún programa corriendo a la compu. Algunos núcleos, 3 o 4 núcleos de los 12 que tiene este procesador, marcan 4.62. ¿Sí? Así que sí, yo he llegado a ver esa frecuencia, pero únicamente en esta aplicación. Únicamente en esta aplicación y como frecuencia máxima. No como algo como el current, que sería el actual. No, ha sido como frecuencia máxima. No lo he visto nunca así en vivo. ¡Oh, mirá! El procesador llegó a 4.6. No, nunca. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de la posibilidad de bajarle los voltajes a nuestro procesador para que las temperaturas se relajen un poco y también vamos a relajar las frecuencias. Vamos a partir de esto. Esta es nuestra frecuencia base. En el
3900X. Si ustedes tienen un 3800, por ejemplo, 3800X AMD, nos vamos a AMD. La frecuencia base es 3.9, es un poquito más alta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con esto, si es un 3700, por ejemplo, lo mismo, 3700X AMD. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, si es el 3900, si es el 3700X, vamos a ver que la frecuencia base es 3.6. Es muchísimo más baja porque obviamente el bineado, ¿sí? la calidad del silicio de este procesador no es tan alta como la del 3800X. Por eso las frecuencias son un poco más bajas. Lo que vamos a hacer ahora es acomodar los voltajes y las frecuencias a lo que es nuestro procesador. En este caso el 3900X, ¿sí? Entonces volvemos al 3900X AMD. Vemos la frecuencia base 3800. Yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a lanzar un Cinebench. No le den bola a los números que a mí me va a dar el Cinebench, me va a dar como el culo porque obviamente estoy grabando la pantalla de la compu. Estoy grabando el audio, todo el tema. Entonces lamentablemente los puntajes que me va a dar en el Cinebench van a ser bajos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a lanzar el Cinebench y nos vamos a fijar en qué voltaje nos muestra en este sector el Ryzen Master y la frecuencia. Que la frecuencia en realidad nos va a mostrar un poquitito más o un poquitito menos. Va a depender también del sistema de enfriamiento que tenga nuestra computadora, ¿sí? En este caso, este procesador está refrigerado por agua, así que las temperaturas son un poquito más bajas que lo común. Entonces el procesador puede levantar un poco más las frecuencias que lo normal, ¿sí? De lo normal. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a lanzar el Cinebench. Y vamos a ver cómo el voltaje baja a 1.247, 1.248. La frecuencia está a 3940 más o menos. O sea que estaríamos hablando de que está, entre comillas, overclockeado en ese caso, porque la frecuencia base es 3800. Vamos a dejar que termine. 1.255 en average, o sea que lo que sería el promedio 1.256. Vamos a dejar que termine el Cinebench. Miren las temperaturas, son altas, sí, 70 grados. Para un procesador refrigerado por agua. Vamos a dejar que termine. Y ya falta poco. Repito, no le den bola a los números que muestra Cinebench ahora porque me va a dar mal. Bueno, listo. Ya termino. Entonces, el promedio más o menos que tuvimos nosotros en esta prueba con este procesador fue 1.25. Vamos a ver las temperaturas también. Recordemos que ahora yo estoy grabando la pantalla, pero más o menos en un uso habitual con el procesador y la placa madre en default, sin nada tocado con respecto a lo que es el procesador, no PBO, no nada. Está en default de fábrica. Tenemos una temperatura promedio de más o menos unos 60 grados, 56. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a copiar esos datos en un perfil de overclock manual. La frecuencia que tuvimos en el procesador fue de 3950 MHz, así que lo voy a dejar en 3950 MHz. En este caso, este procesador funciona a una frecuencia base de 3800, ¿sí? Por 3950, que es la frecuencia a la que lo vamos a dejar fijo. Es un overclock del 4%, ¿sí? Así que nosotros ahora estaríamos haciendo overclock, pero no es a lo que va este video, no es lo que quiero que ustedes hagan. Copien esa frecuencia y el voltaje promedio que estaban teniendo en el Ryzen Master. En este caso fue 3950 y un voltaje promedio de 1.255. Yo lo voy a dejar en 1.262, que sigue siendo bajo. Esto recuerden hacerlo sin el PBO activado, porque si no van a mandarse una cagada. Tiene que estar la BIOS en default sin ninguna opción de overclock activada, ¿sí? Si no saben cómo hacerlo, cómo desactivar esas opciones, o no saben si está en default o no tienen
cierto conocimiento en esto, yo les voy a pedir por favor que no lo hagan, ¿sí? Es preferible que dejen el procesador funcionando como viene de fábrica, o si alguna empresa les armó su computadora, algún local de computación les armó su computadora, su PC, déjenlo como está. Total, después, si tienen algún problema, lo pueden reclamar con la garantía. Pero si ustedes tocan esto y lo tocan mal y hacen y tienen algún problema, la garantía absolutamente no les va a reconocer nada. Entonces, lo que vamos a hacer, copiamos la frecuencia 3950 MHz para este procesador y 1.255 fue el promedio de voltaje. Yo lo voy a poner 1.2625. Ese fue el voltaje promedio que tuvimos para este procesador. Lo vamos a aplicar. Recordemos que las temperaturas que más o menos manejábamos con el procesador en default eran más o menos de 57, 60 grados. Vamos a aplicar. Nos vamos a ir al home. Y ya automáticamente las temperaturas bajan, ¿sí? Ya las temperaturas se situó en 48 grados. El voltaje ya está relajado, está en 1.26. No se va a mover de 1.2625. Si yo no estuviera grabando la pantalla, seguramente algunos de estos CPU, si algunos de estos núcleos se desactivarían y el voltaje bajaría un poquito. Pero el tema es el siguiente, vamos a volver a lanzar un Cinebench. El Cinebench recién nos dio 5775 puntos. Vamos a volver a lanzarlo. Bueno, ahora una vez que termine, se va a llevar su tiempo. Voy a ver si yo con... No sé si adelantarlo esto, porque en realidad también es importante. Pero bueno, una vez que termine el Cinebench, vamos. Bueno, una vez que termino, vamos a ver que nos marcó prácticamente lo mismo. No le den bola, 40 más, 40 menos puntos, si no es nada dentro de lo que son 5800 puntos. Recuerden que este puntaje está bajo porque estoy grabando la pantalla, pero como vemos nos dio exactamente el mismo puntaje que si nosotros tuviéramos el procesador en default. Así que bueno, de esta forma, esta es una de las tantas que hay, pero de esta forma es la forma que yo le recomendaría bajar el voltaje a su procesador, ya que es la forma más segura, entre comillas, para hacerlo, porque una vez que se reinicia la compu, esto totalmente desaparece, ¿sí? Esto es un perfil que uno carga en una aplicación que se llama Ryzen Master, ¿sí? Así que esto sería la forma más sencilla y la más segura para hacerlo. En este caso en particular, estamos hablando de que el procesador está overclockeado, está funcionando a 3950 MHz y el voltaje está totalmente relajado, ¿sí? No va a levantar más de 1.26. ¿Cuál es el problema de hacer esto y el motivo por el cual yo no lo hago? Yo prefiero que los voltajes estén en default, que la velocidad funcione en default, es porque automáticamente al hacer esto nosotros perdimos el turbo boost, ¿sí? El boost clock. Entonces, si nos vamos a lo que sería el HW-info, vamos a ver que nuestro procesador ahora no va a ir más allá de la frecuencia base, o en este caso de 3950 MHz, con el 4% de ese overclock que ganamos. Y nunca va a llegar a los 4500 MHz que podría haber llegado en tareas cortas, periodos cortos, que podría llegar a realizar el procesador. Entonces yo no lo hago. El que quiera realizarlo lo hace de esta forma. Esta es la forma más segura. Si tienen alguna duda antes de hacerlo, le pido por favor que lo consulten en los comentarios. Yo no tengo problema de contestarlo. Pero esta sería la forma a la cual yo apuntaría para realizar un Undervolt, ¿sí? No tocaría la BIOS a menos que yo sepa. Si ustedes saben cómo manejar la BIOS, cómo manejar el tema de los voltajes, háganlo. Pero si no saben, esta es la forma más sencilla, la más segura. Al menos hasta que se sepa bien cómo evoluciona el comportamiento de estos procesadores, ¿sí? Por ahora está todo bien, no pasa nada, los procesadores siguen funcionando perfectamente. AMD no ha tenido ningún problema de recambio de RMA con ningún tipo de equipo, así que evidentemente la gente de AMD sabrá lo que hace.
Pero bueno, esta es la forma más sencilla para hacerlo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, eso me va a ayudar a seguir subiendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo gigante, gente. Chao, chao.